Con el título de Senderos de Sabiduría de la Cábala, que di en su momento, he querido enlazar con uno de los textos más antiguos de la mística judía. Como ven aquí, se habla de 32 senderos místicos de sabiduría, con los que Dios, al que se refiere con una cantidad, una abundancia de nombres cada vez más resonantes, diseñó y creó su universo. En definitiva, nos están hablando de una forma de la creación, una interpretación diferente de la que aparece en el libro del Génesis. Y nos dice además una cosa un tanto enigmática, que lo hizo con 3 libros, Sefarim, con escritura, con número y con palabra. Es decir, está haciendo referencia ni más ni menos que a las letras del alfabeto en sus 3 funciones: gráfica, numérica y fónica. Y continúa el texto diciendo que son 22 letras de fundamento, las 22 letras del alfabeto hebreo, y luego cómo lo hizo, que principalmente es a base de la permutación de ellas, cada una con las siguientes. Bien, bueno, sé que para muchos de ustedes el encontrar palabras en hebreo no va a ser nada fácil, pero no se preocupen, que se las voy a intentar explicar, y con muy poquito pues no solo van a saber cuando salgan de aquí escribir alguna, sino saber lo que significa en sus valores más místicos y más ocultos. Porque hay siempre una simbología mística, estamos hablando de mística, de misterios, de algo oculto, hay una simbología detrás de todo y detrás de las letras también. Estas 22 letras, estos 32 senderos están compuestos de 22 letras y de los 10 números fundamentales, a los números 1 a 10, que ya desde época pitagórica se consideraban los elementos básicos del cosmos. Las 22 letras y los 10 números, la combinación da esos 32 senderos de sabiduría, 32 senderos que en hebreo se dice con la palabra Lev. Las letras tienen un valor numérico, la L tiene el valor de 30 y la Bet, que es la segunda del alfabeto, AB, pues tiene el de 2. Significan corazón. Y hay que recordar que el corazón es la sede en la Edad Antigua y sobre todo en el judaísmo, no de los sentimientos, del amor ni de nada de eso, sino del entendimiento y en definitiva de la sabiduría. Pero además esas 2 letras resulta que son la letra B que significa 2 y que es la inicial, la primera letra de la primera palabra del Génesis, y la letra L, que está debajo, que es la última letra de la última palabra de Deuteronomio. Entre Génesis y Deuteronomio se extiende todo el Pentateuco en denominación cristiana, toda la Torá en denominación judía. ¿Qué quiere esto decir? Pues que también la Torá contiene una sabiduría, es el corazón de la creación y contiene la sabiduría de la creación. El libro del que he sacado estos textos, llamado Libro de la Formación o Sefer Yetzirah en hebreo, es uno de los libros que se compusieron en la más primitiva mística judía, quizá entre el siglo IV y el siglo VI de nuestra era, pero es y no es propiamente un libro cabalístico, pero es el que más ha sido comentado por los cabalistas de todos los tiempos. ¿Y por qué? Pues precisamente porque en él aparece la palabra Sefirot, y la Sefirot es, digamos que, la palabra clave de la Cábala. Las 10 Sefirot constituyen el árbol de la vida, el árbol sefirótico, una estructura cósmica, unas entidades intermedias en las que se refleja la divinidad del Dios oculto y que son al mismo tiempo para los cabalistas una especie de escala, de vía mística, para ascender desde el lugar inferior, el que está más en contacto con el mundo terrenal, hacia lo que se considera que es la patria original del hombre, el mundo de la divinidad del que procede, como iremos viendo en los distintos temas que vamos a ir tratando. Bien, pues ¿cómo se ha planteado el hombre judío ese viaje hacia su meta, hacia su patria original? ¿Qué bagaje considera necesario llevar, de qué se tiene que pertrechar para llevar a buen término este viaje? Son algunos de los temas que encontramos en los tratados cabalísticos y que hoy vamos a intentar aproximarnos a ellos. Hablar de Cábala es hablar de mística y hablar de misterios, y estos son unos términos que desde el punto de vista etimológico, seguro que ya en conferencias anteriores se lo han explicado aquí, proceden de la raíz griega miein, que significa cerrar y que generalmente se acompaña de la expresión cerrar la boca o los oídos, o los ojos, en referencia al juramento que los iniciados a los cultos mistéricos tenían que hacer para no revelar
la sabiduría que se daba allí. Muchas veces no revelar esa sabiduría oculta no es por cuestiones egoístas de mantenerlo oculto en un grupo cerrado, sino precisamente porque son de una grandiosidad tal esa sabiduría que las palabras humanas no pueden expresarla. Como tampoco hay acuerdos sobre una definición que complazca a todo el mundo sobre lo que es la mística, yo les he traído una muy tradicional de Rufus Jones, que trata de la relación o de la aspiración que tiene el hombre de alcanzar una unión íntima con la divinidad, tal como, según la conciba, según qué religión o el pensamiento que sea. En definitiva, de adquirir esa relación mediante el conocimiento de esa divinidad o de esa trascendencia, que no es nunca un conocimiento intelectual, sino que se hace hincapié en que es un conocimiento experiencial o experimental, es una experiencia. Y en este sentido, pues me gusta muchísimo esta frase de Albert Einstein, el mundo como yo lo veo, en el que se refiere a la experiencia mística, la experiencia del misterio, como la más bella que un hombre puede tener y que nunca debería renunciar a ella, sea el hombre más científico que sea, porque si no se maravilla ante algo, ante lo misterioso, pues está como muerto o como dormido. Y en este sentido, él, que tampoco es que fuera nunca un judío ejemplar, pero se declara un hombre profundamente religioso. Gershom Scholem, me lo irán a mencionar en alguna ocasión más, es realmente el pionero en los estudios históricos y académicos de la Cábala, que lo desarrolló durante todo el siglo XX, y en una obra que compuso en 1941 y que 50 años después ha sido traducida al español con el nombre de las grandes tendencias de la mística judía, pues una obra que yo creo que todavía no ha sido superada, dedica el primer capítulo a meditar sobre qué hace de particular a la mística judía que la diferencie de otros tipos de mística. Concretamente, él siempre se centra en la mística islámica o en la mística cristiana. Hace varios intentos de definición de la Cábala desde un punto de vista histórico que han seguido casi todos los discípulos suyos y los historiadores de Cábala a continuación después de él. Y lo define como el término tradicional y el que más habitualmente se emplea para referirse a las enseñanzas esotéricas del judaísmo y la mística judía, en especial a las formas que adoptó en la Edad Media desde el siglo XII en adelante, y en otros lugares que no está tomado aquí, pero añadiría que especialmente se desarrolló en la Europa occidental, en las comunidades judías de la Europa occidental del sur también, concretamente en Provenza y Languedoc y en la península ibérica, básicamente. Entonces, ahí me interesa señalar algunos términos que están puestos en negrita: enseñanzas esotéricas, es decir, una enseñanza oculta, una ciencia oculta, un conocimiento oculto, no conocido por todo el público. La Cábala tampoco es correcto identificarla con la mística judía, es una forma de la mística judía. La que más éxito ha tenido, la que más ha triunfado, la que se mantiene hasta nuestros días, pero hay otros sistemas místicos dentro del judaísmo que no son Cábala. Otras definiciones insisten en algunos aspectos, como tradición esotérica. Además de ciencia esotérica, ahora dicen tradición. ¿Qué es tradición? Pues tradición es lo que significa realmente Cábala. Tradición quiere decir algo tradicional, antiguo, pero esotérico, es decir, desconocido, que trata sobre el mundo divino, que fue dada a Moisés en el Sinaí y ha sido transmitida en secreto de generación en generación. Es decir, entonces Moisés no transmitió todo lo que recibió, sino que se quedó una parte que se ha transmitido oralmente y que veremos también a continuación. Bien, más definiciones, pues nunca acabaríamos con todo ello, algunas que ponen más el acento en los aspectos que nosotros entendemos como más místicos, ¿no? La doctrina de la unidad, en la que lo visible y lo invisible, lo material y lo espiritual se penetran mutuamente, se unen, y para los Baalei Asot, que podríamos traducir como los poseedores del secreto, en definitiva los cabalistas, es la ciencia oculta. Este término, Salsheleta Kabbalah, o cadena de la tradición, no es cabalístico, existe en el judaísmo desde mucho antes y hace referencia precisamente a la transmisión de unos saberes
ininterrumpidamente, de generación en generación, principalmente de forma oral. Entonces, se lo he querido representar gráficamente con esta cadena, en la que encontramos en el primer eslabón, por eso lo he puesto más alto, a Dios entregando las tablas a Moisés, este texto de Éxodo, cuando Dios acabó de hablar con Moisés en el monte Sinaí, le dio las losas de la alianza, y después encontramos aquí un texto ya de la Misná, del código legislativo religioso que se redactó en el siglo II más o menos, en el que dice que Moisés recibió la Torá en el Sinaí, la transmitió a Josué, Josué a los ancianos a los profetas a los hombres de la gran asamblea, y esto sigue y se sigue transmitiendo hasta nuestros días. Entonces, esto quiere decir que la tradición esta de la que estamos hablando tiene como dos vertientes, una pública, conocida, exotérica, la que está representada por la Torá escrita, el Pentateuco, las leyes que Dios dio a Moisés, las tablas de la ley, como lo queramos llamar, otra no tan evidente, no tan patente, podríamos decir incluso que oculta. Esa es la tradición esotérica que forma objeto de la Cábala y que se va transmitiendo de generación en generación. La idea es que siempre cada nuevo conocimiento, cada nueva ciencia, cada nueva revelación está enganchada en una tradición anterior. Por eso lo he querido representar con esta cadena, cuyos eslabones vienen a ser los místicos de todos los tiempos, los profetas, los cabalistas, aquellas personas que obtienen una revelación que enlaza con una tradición anterior y que la transmiten a su vez a miembros de otra generación. Esa transmisión hay que decir que suele ser siempre muy discreta, como dicen los políticos, más bien en secreto, en grupos reducidos y en grupos pequeños. De esta manera, igual que se supone que Dios es infinito, su revelación también es infinita, con lo cual nadie va a tener el último eslabón con toda la revelación habida y por haber. Es una cadena continua e infinita también. Por eso, ya para terminar, podríamos definir qué es la Cábala de forma más concreta y más exacta, y también qué no es la Cábala. La Cábala no es una filosofía, aunque en muchos libros, en muchos estudiosos lo han tratado como si fuera una filosofía, pero es cierto que se apoya mucho en un sistema filosófico, concretamente en el neoplatonismo. La Cábala no es una religión, la religión es el judaísmo sobre el que la Cábala se basa, y por supuesto la Cábala no es un dogma en el que tengan que creer el judío más piadoso ni el más ortodoxo, puede creer o no creer. ¿Qué es la Cábala entonces? Pues una doctrina mística, teosófica y esotérica que se da en el judaísmo, sobre todo a partir de la Edad Media. Como mística, pues busca una forma de conocer a Dios y la creación que no está basada, como hemos dicho antes, en el intelecto, sino en la contemplación y en la iluminación, para establecer un contacto íntimo con Dios, que es lo que se conoce en hebreo, en la Cábala, como la devekut, que significa adhesión, unión total. Como doctrina teosófica, pues se interesa en la naturaleza de la divinidad y en las relaciones que se establecen entre Dios y el mundo, y además podemos decir que es doblemente esotérica porque se ocupa de conocimientos ocultos, pero además lo hace, su aprendizaje está reservado a unos pocos elegidos que cumplen una serie de requisitos. En este sentido, pues estos son los iluminados, los que cumplen una serie de requisitos, que estaba en la primera transparencia, en la presentación, que es una cita del libro de Daniel, y que el Zohar explica quiénes son los iluminados, los sabios que contemplan las cosas que no pueden ser expresadas oralmente. Y ahí volvemos otra vez a la inefabilidad. En la Cábala no se da una línea única de pensamiento que haya ido evolucionando a lo largo de la historia, sino que se han dado varios modelos especulativos que han interactuado entre sí y se señalan como los más representativos tres que les voy a presentar a continuación. El más conocido es el que se conoce como la Cábala teosófico-teúrgica o el modelo teosófico-teúrgico, que se interesa pues, en la especulación acerca de la estructura del mundo divino, de las sefirot, de los ángeles que lo componen, en el aprendizaje de una vía ritual y experimental que permita al hombre la relación con la divinidad, para provocar en él un estado de armonía que también influirá en el mundo divino. Eso es lo que se conoce con el nombre de teurgia. Es decir, el hombre puede, no es magia, el hombre puede con su buen hacer, con sus técnicas, pero también
con el cumplimiento de los preceptos, influir en que, digamos que el flujo de divinidad que permea toda la creación circule mejor y haya una mejora en el mundo de la divinidad y en el mundo humano también. Eso lo veremos al final de la conferencia cuando hablemos de la función del hombre. Las principales escuelas cabalísticas medievales que se desarrollaron en la península ibérica tienen relación con este modelo. Y el Sefer HaZohar, o el Libro del Esplendor, es la obra cumbre de la cábala que representa esta tendencia. El siguiente sería el modelo estático, la cábala estática, también llamada cábala de los nombres o cábala profética, cuyo único representante, prácticamente en exclusividad en la Edad Media, es el zaragozano Abraham Abulafia. Es un sistema que en el Zohar, que significa una síntesis de todas las tendencias que hay en su momento en Castilla, se introduce en parte, pero que realmente no llega a triunfar en la Edad Media, por varias razones. En primer lugar, porque en el momento en que este místico propone su sistema, el Zohar está en plena divulgación y todo el mundo está encantado con ese sistema cabalístico que está funcionando por ahí. Por otra parte, porque estaba enemistado con los rabinos y los cabalistas teosóficos, a los que llegaba a tachar de herejes, porque decían que mientras son peores que los cristianos creen en 3 dioses y ellos creen en 10. Bueno, cosas de estas así. Es decir, estuvo perseguido y sus obras fueron ocultadas. Pero es una cábala que parte de las enseñanzas, como digo, han pasado, o parte de los sistemas han pasado a la cábala teosófica. Es antropocéntrica, se centra en la propia experiencia mística individual y en alcanzar un estado de conciencia que permita al místico obtener una experiencia espiritual concebida como profética y redentora, por eso se llama cábala profética también. Es decir, interesa el bien que la propia experiencia aporta al individuo sin tener en cuenta su posible impacto en el mundo divino. Se trata, en definitiva, de alcanzar un estado de conciencia alterado que lleve al místico hacia el éxtasis. Eso se hace muchas veces mediante repetición de nombres divinos o de nombres enérgicos, pero también con otras técnicas no propiamente judías, como movimientos del cuerpo siguiendo el ritmo de la respiración, de la música, del canto. Y, como digo, pues, bueno, el simbolismo característico de las sefirot, de la cábala teosófica, no le preocupa demasiado. Y el tercero de los modelos, este se encuentra disperso en textos pertenecientes a los otros tipos, es el que podríamos llamar de cábala mágica, práctica o talismánica. ¿Hay magia en la cábala? Sí, hasta cierto punto. Hombre, es una magia blanca, aunque conjure diablos, pero con una finalidad muy buena, que es acabar con el sufrimiento del pueblo judío, vencer a los diablos para que se instaure el reino mesiánico, pueda llegar el Mesías y haya la paz universal, y los judíos, que en la Edad Media, en el siglo XIV, en el siglo XV, no lo pasaban demasiado bien, pues acaben felices. Para ello, pues como digo, se sirven de conjuros, de talismanes, y se trata no ya de que el hombre vaya a ascender hacia unos lugares espirituales, sino hacer descender a ciertas entidades espirituales a la tierra para obtener de ellos pues, lo que el cabalista pretende. Estaba prohibido por la religión judía la magia, pero hasta cierto punto tolerado en algunos cabalistas más o menos importantes. Las principales etapas cronológicas, aunque como digo, no indican una sucesión en el tiempo con exactitud. La primera es la que se conoce como mística de la Merkabá, también se llama de Gejalot o de los palacios celestiales. Bueno, la Merkabá es una palabra hebrea que significa carroza y que hace referencia al capítulo primero de Ezequiel, en el que el profeta ve abrirse los cielos y aparecer a Dios entronizado en una carroza. Bueno, pues la especulación que se hacía en determinados círculos farisaicos desde el siglo II en adelante, porque bueno, pues es un tipo de mística que tiene una larga duración, prácticamente desde el siglo II hasta el siglo XI o el siglo XII, pues la especulación sobre ese capítulo, junto con la especulación sobre el primer capítulo de Génesis, sobre la creación, da lugar a dos ramas importantes aquí que se llaman la mística de Bereshit o del Génesis y la mística de la Merkabá o de la carroza. Se conservan muchas obras de temas muy variados, casi todas son fragmentarias,
Y entre los temas que tratan, pues tratan el de ascensos celestiales de algunos rabinos importantes del siglo II, principalmente Rabí Akiva y Rabí Ismael, que son los más nombrados. También hay tratados cosmológicos, como el texto del Sefer Yetzirah, al que me he referido en la primera transparencia que hemos visto, o de la descripción de los cielos, de las entidades celestiales. Bien, son muy variados, y tratados de magia, también hay auténticos tratados de magia. El Sefer HaRashim pertenece a ese grupo y bueno, pues tiene el alfabeto angélico, que quizá pues hayan visto porque ahora mismo en Internet se ven muchas cosas. Es un movimiento propiamente oriental, se da en las academias y que se da dentro de las academias rabínicas, digamos como en la trastienda de los mismos rabinos que están proclamando la racionalidad, etcétera, pues digamos que en la trastienda están especulando acerca de los saberes ocultos que se pueden extraer de estos textos. Pero desde Oriente se instaló también en el centro de Europa, y ahí a finales del siglo XI hay un movimiento pietista, un movimiento pietista alemán, el de los Hasidei Askenaz. No hay que confundir por el nombre con el hasidismo, que es del siglo XVIII y que seguramente les suena más. Un movimiento que, si bien desde el punto de vista teórico está muy influido por esta mística, pero desarrolla algo nuevo que se conoce como una filosofía ética, seguramente influido también por los movimientos cristianos, un movimiento muy ascético en el que propone como ideal de vida la hasidut, el pietismo, el ascetismo, con la renuncia a todos los bienes materiales, a todo lo que produce placer, y todo ello está encarnado en la figura del hasid, que es la persona que renuncia a todo placer, y precisamente por renunciar a todos los placeres de la vida, pues le es otorgada la capacidad de actuar sobre las fuerzas de la naturaleza, es decir, es casi un mago, precisamente porque no quiere nada para él. Cuando hablamos de Cábala ya es en la Edad Media, en Provenza y en Cataluña, a finales del siglo XII, este movimiento místico teosófico que surge y que se desarrolla ahí, y que después en Castilla adquiere todo su esplendor, como veremos, en los 3 siglos prácticamente siguientes, hasta la expulsión de los judíos. Con la expulsión de los judíos, la Cábala vuelve al Oriente, se establece una escuela cabalística formada en gran parte por los judíos sefardíes que han huido de España, de Portugal, etc. Y allí en Safed se forma, se reelabora un poco la Cábala de Castilla, y la escuela esta se llama Cábala luriánica, pues por el nombre de su protagonista principal, que es Isaac Luria, llamado el Ari. Más o menos tiene un periodo creativo de 150 años, y después de esto hay un periodo en el que el judaísmo, las comunidades judías sufren varios percances por Oriente, con herejías incluidas, pero finalmente en el siglo XVIII aparece el movimiento hasídico en Polonia y Ucrania, que acaba al final pues, uniéndose un poco con la Cábala en la actualidad. En este mapa les presento pues, un poco los nombres y los grupos principales que hay en la península ibérica. No me voy a entretener demasiado, pero ahí ven que está Isaac el Ciego, el grupo de Gerona, Abraham Abulafia, este representante de la Cábala estática, un poco ahí como sobrevolándolo todo, como de viaje. En el rosa este más fuerte están los cabalistas castellanos, algunos de los principales, pero por supuesto no todos. La cuna de la Cábala, sin lugar a dudas, es la parte de Provenza y sobre todo la parte occidental, el Languedoc, y allí entre 1150 y 1220, influidos seguramente por movimientos monásticos, por el gran auge que estaban adquiriendo los movimientos monásticos, también probablemente por influencia de los cátaros, que era una herejía albigense que se había extendido allí, surgen grupos de místicos que se reúnen, y esto es bastante original dentro del judaísmo, se apartan de la sociedad y se reúnen como en conventos para dedicarse al estudio de la Torá, a la meditación, a la contemplación, a la religión en definitiva. Se hacen llamar a sí mismos Perushin o Nazirim. Perushin es la misma palabra que fariseo y significa apartado, separado, y Nazir es consagrado, es el voto también bíblico nazireo. Bien, pues en estos grupos
se empieza a hablar de visiones del profeta Elías, revelaciones del profeta Elías que se tienen algunos de estos miembros, ya sea en visiones, en sueños o mediante la meditación y la concentración. Y eran revelaciones de misterios celestiales, y cada revelación suponía una conexión, como he dicho antes, entre la tradición y un nuevo avance místico. El judaísmo rabínico consideraba a Elías el guardián de las tradiciones sagradas. En la imagen esta que les he puesto aquí, se representa al profeta Elías ascendiendo en el carro de fuego al cielo. Solamente dos personajes en la Biblia, el patriarca Enoc y el profeta Elías, pasaron a mejor vida sin morir. Entonces, son los viajeros celestiales y, por tanto, los comunicadores por excelencia de los secretos que ven en el otro mundo. El representante más característico de esta cábala fue Isaac el Ciego, que fue a quien se deben los primeros intentos de definir el concepto de Dios como infinitud, al que llama En Sof, y nombrar a las Sefirot con los nombres que casi todos han permanecido hasta ahora. Las comunicaciones entre los dos lados de los Pirineos debían ser muy fluidas, y así enseguida surgen grupos de cabalistas en Gerona. Gerona era una comunidad desde el punto de vista judío muy importante, no solamente por su número, sino porque también la figura principal que allí, en torno a la cual se creó este grupo, es Nachmanides, Rabbi Moshe ben Nachman o Rambam para los judíos, y Bonastrux Saporta para los cristianos, que fue, además de ser un gran talmudista, comentarista bíblico, el representante del judaísmo en el Reino de Aragón, pues fue también el que tuvo que defender las tesis judías en la disputa de Barcelona, y según cuentan parece ser que lo hizo también, que tuvo que poner tierra de por medio y por eso murió en Haifa. Pues en la Castilla del siglo XIII, la cábala, que se había elaborado conceptualmente en Gerona, explotó en una profusión de escuelas e individuos de marcado carácter personal. Entonces se da una tendencia profundamente mística, filosófica, representada por Isaac ibn Latif, que en la obra esta que compone La Puerta del Cielo muestra influencia tanto de los cabalistas de Gerona como de la filosofía neoplatónica, y concretamente del poeta, místico, filósofo Shelomo ibn Gabirol del siglo XI. Se da otro tipo de tendencias de tipo gnóstico, es decir, dualista. Al hablar de gnóstico decimos dualista, en el que hay pues, la creencia en dos potencias, en la potencia del bien y del mal. En la cábala hay dualismo, pero tampoco es excesivamente exagerada ni heterodoxa, y a este grupo pertenecen los hermanos Jacob e Isaac a Cohen, Moisés de Burgos y Todros Abulafia, entre otros, cuyas obras, pues el Tratado de la Emanación, bueno, siniestra, porque además de ser espacial de la izquierda, pues también es siniestra, de una explicación del origen del mal como una emanación paralela a la emanación de las fuerzas divinas, pero de fuerzas satánicas, de diablos y de seres terribles. Y después se da una tendencia sincrética, la que hace síntesis de todas estas tendencias, que se puede identificar con el círculo, los cabalistas que llaman del círculo zohárico, del círculo del Zohar, que últimamente los investigadores se inclinan a pensar que son los autores, junto con Moisés de León, que es el principal, pero los autores del libro del Zohar. Hablar de cábala y no hablar de cábala medieval y no hablar del Zohar, pues sería desde luego un crimen tremendo, y por eso, lo sepan o no lo sepan, pues se lo tengo que contar. Se ha escrito mucho acerca de la autoría, porque Moisés de León, que definitivamente ha quedado probado que es el autor que lo compuso, recurrió a una ficción literaria y a una atribución pseudoepigráfica, es decir, se lo atribuyó a un personaje importante de la antigüedad, concretamente a un rabino del siglo II, Simón Bar Yochai, que ahora les presentaré también a continuación. Pero realmente entre 1270 y 1280 él compuso una obra en arameo llamada Midrash Neelam, que se convirtió en la parte central del Zohar y que empezó a difundir, parece ser que como en folletos, y que enseguida tuvo muchísimo éxito.
De Moisés de León, sin embargo, no se tienen muchos datos biográficos. Se sabe que nació probablemente en León hacia 1240, vivió la mayor parte de su vida en Guadalajara, pero también la última parte de su vida en Ávila, y murió en Arévalo probablemente en un viaje después de venir de repartir sus folletos o de un encuentro con otros cabalistas. ¿Qué es el libro del Zohar? Pues es un comentario místico, esotérico a la Torá, es decir, al Pentateuco, a los 5 libros de Moisés. Por eso, en la edición de Mantua de 1558 se ordenó de esta manera, que generalmente se ha mantenido. El volumen primero es un comentario a Génesis, el volumen segundo a Éxodo, el volumen tercero a los otros 3 libros, el volumen cuarto y el volumen quinto son probablemente obras posteriores de algún discípulo de Moisés de León, que compusieron las adiciones al Zohar como comentarios también al Pentateuco, o el Zohar nuevo, comentarios a Cantar y a Ruth. Este es Rabí Simón Bar Yochai, no estamos seguros de que fuera así en el siglo II, porque no le hicieron fotos, pero bueno, más o menos. ¿Qué ocurre con él? Pues era un discípulo de Rabí Akiva. Rabí Akiva apoyó el movimiento de Bar Kokhba, la revuelta de Bar Kokhba en el 132 contra el gobierno romano en época de Adriano. Bien, pues perseguido por el gobierno romano, se huyó junto con su hijo, según cuenta la tradición, a una cueva y permaneció oculto allí durante 13 años. Esto tiene resonancias, lógicamente, de Platón. Todo el mundo se imagina que 13 años viviendo en una cueva tiene que tener unas visiones maravillosas, o si no, morirse del aburrimiento en los primeros meses. Pues el hombre, cuenta la tradición rabínica, que allí tuvo visiones acerca del final de los tiempos, del Mesías, etcétera, y otras muchas más que en la literatura rabínica no se cuenta, pero que Moisés de León recoge astutamente, y entonces en este libro, que él dice que es un manuscrito de Rabí Simón Bar Yochai, que él se limita simplemente a copiar, pero que le han traído de Tierra Santa unos que han estado allí, pues lo sitúa en las academias rabínicas, en la casa de Simón Bar Yochai, donde después de salir de la cueva reúne un grupo de discípulos y junto con su hijo pues tratan de todo lo divino y lo humano, y les va contando todas las visiones que ha tenido. Visiones que la mayor parte de ellas están referidas a una explicación esotérica, mística, es decir, oculta, no evidente, de versículos bíblicos, porque lo hace siguiendo el orden rabínico, la técnica rabínica del Midrash. Lo que pasa es que son versículos pues, cogidos de acá y de allá y no seguidos de un libro. Y les he puesto para ejemplo este texto en el que se nos habla, lo resumo un poco porque si no me voy a extender demasiado, se nos habla de Rabí Hilla el Grande, un rabino que solía visitar a los maestros de la Misná para aprender de ellos, y llega a la casa de Simón Bar Yochai, y lógicamente, como ahí se estaban tratando grandes temas ocultos, pues había una especie de cortina de fuego que lo apartaba del resto de las viviendas, del resto del vecindario. Pero se quedó a escuchar detrás y entonces oye citar un versículo del Cantar de los Cantares 8.14, un versículo aparentemente tan inocuo como «Huye, amado mío, como una gacela, un cervatillo por los montes de las balsameras», en una traducción maravillosa. Bien, pues, ¿cuál es el significado oculto de este versículo? Todos entendemos el significado evidente, pero el significado oculto, pues el significado oculto es que el pueblo de Israel le pide a Dios que cuando se aparte de él lo haga de la misma manera que huyen los cervatillos o las gacelas, es decir, a saltos lentos, como si estuviera volando, y continuamente con la cabeza vuelta hacia atrás, vuelta hacia el pueblo, es decir, que no los perdiera de vista. Bueno, pues ese es un tipo de exégesis esotérica, porque aparentemente nada del texto indica eso, pero que los cabalistas pues, consiguen encontrar.